La historia comienza con Jiang, el presidente de una compañía de moda en China. Él estaba muy enamorado de su esposa, Jun, una diseñadora de moda. Jun quedó embarazada por incidente, mientras Jiang estaba en el extranjero, y el día del parto, sale un chisme donde dicen que el bebé no es de Jiang. Cuando Jiang ve esto, una rabia se apodera de él, y decide no acompañar a Jun en el parto. En el hospital, le informan a la madre de Jiang que debe de elegir entre la vida del bebé y la de Jun. La madre obviamente pide que salven a su nieto, ya que odia a Jun. Al final el bebé termina falleciendo. Cuando Jun se entera de esto, llora desconsolada. Le llama a Jiang, él le dice que ya sabe que ella le fue infiel, y termina con su relación. Estas palabras hieren el corazón de Jun. Desde ese entonces, no se volvieron a contactar, pero no firmaron el acuerdo de divorcio. Por otro lado, la media hermana de Jun, Miao, hace una entrevista y asegura que su hermana sí fue infiel. Además, roba los diseños de su hermana, presentándolos como suyos. 5 años después, Jiang aparece en una rueda de prensa, anunciando su colaboración con otra empresa de moda. La directora de esta empresa anuncia a su nueva modelo para la colaboración, es Jun. Jiang se queda sorprendido al volver a ver a la que fue el amor de su vida. Está muy furioso. Por su parte, Jun quiere vengarse de todos aquellos que le hicieron daño en el pasado. Cuando su media hermana le da una bofetada, Jun se la regresa. Le demuestra que ya no es aquella chica que se dejaba humillar por todos. Un día, aparece un niño en la calle, le dice a Jun que ella es su madre. Jun está confundida, pero piensa que, si su hijo estuviera vivo, tendría la edad de ese niño. Minutos después, Jiang aparece diciendo que ese niño es su hijo. El niño, An, llama a Jiang madre, lo cual asusta a Jiang. Por ello le pregunta a Jun por qué su hijo le dice mamá. Le advierte que no vuelva a acercarse a su hijo. Al día siguiente, Jiang se reúne con la empresa con la que harían colaboración. Su empresa está en quiebra, y esta colaboración podrá salvarlo. Se sorprende cuando se encuentra con Jun. Jiang le dice que hará que la empresa colaboradora la despida. Para su asombro, Jun le revela que ella es la dueña y diseñadora de la empresa colaboradora. Le propone un trato, ella le ayudará a salvar a su empresa, a cambio de que firme el divorcio. Jiang se niega, ya que sabe que, si se divorcian, Jun intentará quitarle su empresa. Por otro lado, Jun planea infiltrarse en la mansión de Jiang para recuperar los diseños que su media hermana le había robado. Por ello se aprovecha de que Jiang está en una búsqueda de una niñera para su hijo. Jun invierte millones en un dispositivo que hace que las personas te vean diferente. Esto solo funciona en los ojos humanos, y no en las cámaras. Jun sorpresivamente es contratada por Jiang. Al día siguiente, Jun se dispone a despertar a Jiang, pero descubre que él tiene pesadillas, pidiéndole a alguien que no se vaya. Minutos después, Jun intenta mirar la caja fuerte de Jiang, ya que cree que ahí podrían estar guardados sus diseños. Iba a caerse, pero Jiang la sujeta y terminan muy cerca. Cuando Jiang se va, rápidamente Jun se dispone a buscar sus diseños. No contaba con que Jiang había puesto cámaras de seguridad. Cuando él las ve, se sorprende de ver a su examor, ya que recordemos que el artefacto solo puede cambiar su apariencia ante los ojos humanos, y no ante las cámaras. Jiang se dispone a regresar rápidamente a su mansión, pero no encuentra nada extraño. Más tarde, Miao aparece en la casa, y se molesta cuando el hijo de Jiang le dice mamá a Jun. Miao planea hacer que Jiang caiga sobre ella, pero su plan termina mal, ya que Jiang cae sobre Jun, y su corazón comienza a acelerarse. Miao cae sobre Jiang, y este termina dándole un beso accidental a Jun. Jun se molesta, y le da una bofetada. Por la noche, Jiang y Miao asisten a un evento de una marca de cosméticos y moda. Inesperadamente Jun aparece, y Miao intenta humillarla. Sin embargo, Jun revela una grabación, donde Miao dice que detesta esa marca de cosméticos y moda. La marca decide quitarle su puesto como diseñadora, y se lo dan a Jun en su lugar. Esto enfurece a Miao, cegada por la furia, le da una bofetada a Jun, esto hace que le haga un rasguño con su anillo. Jiang se preocupa mucho por Jun, y corre tras ella. Jun ve como el amor de su pasado, se debate en entregarle unos curitas, y al final los deja en la puerta. Cuando Jiang llega a casa, ve que la niñera tiene un corte en el cuello, y decide curarla él mismo. Por su lado, Jun se pone muy nerviosa ante la cercanía de Jiang. Por otro lado, Miao planea dormir con Jiang y quedarse embarazada.
para que Jean no tenga más remedio que casarse con ella. Por ello prepara una bebida con afrodisíacos, para que Jean quiera dormir con ella, pero es descubierta por Jun. Y por Jean, quien miraba desde las cámaras. Rápidamente Jun cambia las bebidas, y les agrega algo para que ambos queden inconscientes. Cuando Miao intenta seducir a Jean, bebe la bebida y rápidamente queda inconsciente. Jean solo bebe un poco, y sale de su estudio. Cuando se encuentra con Jun disfrazada, la confunde con la Jun de su pasado. Le dice que no sabe por qué regresó después de tanto tiempo, le confiesa que después de que ella se fuera, él quería que regresara. Le dice que de seguro ella está feliz de que su empresa esté en bancarrota. Jun se confunde, cree que el artefacto de mariposa no está funcionando. Jean vuelve en sí, y le dice que la confundió con su exesposa. Jean va por unas bebidas y ambos se la toman. Pero muy tarde se dan cuenta de que fueron las bebidas con afrodisíacos que preparó Miao. Ambos tienen deseos de pasar la noche juntos, por ello Jun trata de escapar sin éxito, ya que Jean la atrapa. Ambos terminan teniendo relaciones en la ducha. Al día siguiente, Jun despierta en la cama con su expareja. Se sorprende cuando ve que Jean sigue utilizando el mismo teléfono que hace 5 años. Nos enteramos que en realidad, Jean sabe que Jun está fingiendo ser la niñera, quiere saber hasta dónde seguirá fingiendo. Más tarde, Jun se reúne con Jean para acordar ciertas cláusulas de su empresa. Jean se pone celoso cuando ve que el mejor amigo de Jun, Chiam, quien por cierto ha estado enamorado de ella desde siempre, está muy cerca de Jun. Por ello se interpone entre los dos, e intenta mantener a Chiam alejado de Jun. Jun investiga sobre el hijo de Jean, descubre que supuestamente fue adoptado por Jean, cuando sus verdaderos padres murieron en un incidente. Por su lado, Jean comienza a investigar si fue real la supuesta infidelidad de Jun en el pasado. Por su lado, Jun logra hackear el teléfono de Jean gracias a su amigo Chiam. Descubre conversaciones con otra mujer, en donde le decía que ya no estaba interesado en Jun cuando quedó embarazada, y que él planeó todo el escándalo de su infidelidad solo para dejarla. Y le muestra una foto de Jean con una chica, la cual se ve bastante falsa. De hecho, no les parece similar esta foto. Es de un capítulo del drama llamado Aún así. Esta conversación destroza el corazón de nuestra protagonista, y su sed de venganza solo crece. Más tarde, Jun descubre que la fecha de su matrimonio es la contraseña de la caja fuerte de Jean, y ahí encuentra sus diseños. Jun cree que Anne es su hijo, a pesar de la investigación que hizo sobre el niño. Cuando Jean llega a casa, descubre que Jun está escondida en su closet, pero finge no darse cuenta. Se acerca el cumpleaños de Anne, y el pequeño dice que solo lo celebrará si Jun asiste a su fiesta. Por ello Jean decide complacerlo, y la invita. En la fiesta, Jun aparece luciendo hermosa, lo cual deja impactado a Jean de lo lindo que se mira. Anne se emociona por el regalo de Jun, el cual era casi exactamente igual que el de Miao, pero Anne minutos atrás había repudiado su regalo. La madre de Jean aborrece la presencia de Jun, por ello le ordena que se vaya. Pero Jean se interpone y dice que Jun es la invitada de su hijo, y se quedará. Anne quiere que su padre y Jun partan su pastel. Cuando ambos iban a hacerlo, Miao se pone celosa y le arroja agua a Jun. Jean la reprende, y Anne lleva a Jun a cambiarse. Jun descubre que Jean todavía guarda su vestido de novia y su anillo de compromiso. También ve que Anne tiene ropa de bebé, lo que significa que tal vez Jean lo adoptó desde que era un bebé. Mientras estaba cambiándose, Jean aparece. Ambos se esconden del asistente de Jean, ya que es muy chismoso y puede malinterpretar la situación, e ir con los medios de comunicación. Jun le pregunta si adoptó a Anne desde que era un bebé, y le pide ver la acta de adopción, ya que cree que es muy extraño que el niño le diga mamá. Jean le dice que no se sienta tan importante, ya que su hijo también le dice mamá a la niñera. Más tarde, Jun se cambia de vestido, y Jean queda anonadado con lo hermosa que se ve. La madre de Jean y Miao se van porque no soportan la presencia de Jun. Al final, Anne, su padre y Jun terminan divirtiéndose en su cumpleaños. Se hace tarde, y Jun avisa que debe de irse a casa. Jean rápidamente le pide que se quede a dormir con Anne, ya que es su cumpleaños, y ella acepta. Más tarde, los tres se meten a la cama, y Jun le cuenta un cuento a Anne. Anne toma la mano de su padre y de Jun, le pide a su padre que no la deje ir, como el príncipe dejó ir a Cenicienta. Jean le promete a su hijo que se aferrará a ella esta vez. Al día siguiente, Jean descubre que Jun nunca le fue infiel, y todo fue montado. Cree que pedirle perdón no funcionará, ahora entiende por qué ella tiene tanto resentimiento hacia él.
Más tarde, se entera que Jun hará una sesión de fotos con un hombre. Esto desata sus celos, y corre a interrumpir la sesión y reemplazar al modelo. Ambos comienzan a discutir, Jian le dice que la besará, ella no le cree y lo reta, y terminan dándose un beso. Pero son interrumpidos por el modelo. Minutos después, una luz iba a caerse sobre Jun, pero Jian se interpone y se termina fracturando el brazo. Jian quiere que Jun lo cuide, por ello finge dolor. Sin embargo, ella se va, lo cual lo entristece, ya que se había emocionado cuando ella se preocupó por él. La felicidad regresa a su vida, cuando ve que Jun regresó vestida de la niñera. No quiere que ella descubra que sabe su identidad, por eso intenta actuar normal a su alrededor. Le pide a la niñera que cuide de él, y lo ayude a comer, y a hacer su trabajo. Aprovecha la oportunidad y se queda cerca de ella, pero su madre los termina descubriendo juntos, lo cual le molesta. Quiere despedir a la niñera lo antes posible. En su lugar, sugiere que Miao lo cuide. Sin embargo, Jian se niega. Le confiesa a su madre que ya sabe que ella planeó el incidente de la lámpara para dañar a Jun. No quiere que vuelva a acercarse a ella, ya que Jun sigue siendo su esposa y la protegerá. Por la noche, Jian le pide a la niñera que le ayude a bajar el zipper de sus pantalones para ir al baño. Jun se pone muy tímida al respecto, pero Jian le dice que ella ya ha visto esa zona. Al día siguiente, es la operación de Jian. El artefacto de mariposa de Jun se cae y termina revelándose su identidad ante un doctor. Cree que An es hijo de Jun, ya que el niño es idéntico a ella. Mientras Jian estaba sedado, Jun se dispone a revisar su teléfono. Va a la conversación con la chica con la que le había sido infiel. Descubre que es muy distinta a la que su amigo Cheng le mostró. En la conversación, Jian solo le habla sobre su esposa, y cuando la chica pide ser modelo para su empresa, dice que solo Jun será la modelo. Jian no mostraba interés en aquella conversación. Jun le reclama esto a Cheng, pero él dice que nunca le mintió, y cuando trata de mostrarle que fue verdad, casualmente le entra un virus a su computadora, impidiéndole mostrarle dichas pruebas a su amiga. Más tarde, Jun va con el creador del artefacto de mariposa para que le dé uno nuevo, ya que el suyo se rompió. Descubrimos que el creador es Jian, pero aún no ha lanzado el producto al mercado. El pequeño An lo tomó sin su permiso y se lo dio a Jun sin que ella lo descubriera. Esta vez, Jian hace un nuevo artefacto, unos lentes, en donde él puede ver la verdadera imagen de Jun. Más tarde, Jian le dice a Jun que la acta de adopción de An es falsa y posiblemente el niño sea su hijo. Por su lado, la empresa de Jian se está yendo a la bancarrota cada día. Por ello su madre y los ejecutivos deciden disolver la empresa. Sorpresivamente, aparece Jun para hacer nuevos contratos con la empresa de Jian y ayudarlo a crecer. Esto lo pone muy conmovido. Recuerda que años atrás, ambos prometieron crear una empresa de moda juntos. La madre de Jian está harta de Jun. Por ello le ordena a Miao que se vaya a vivir a la mansión de su hijo, para evitar que Jun recupere el amor de Jian. Cuando Miao aparece en la casa, Jian le ordena a la niñera que se siente a desayunar con ellos, y la acerca a él, provocando los celos en Miao. Por la noche, Jun prepara la cama de Jian, pero ambos terminan cayendo por incidente. En eso aparece Miao, y Jun se esconde bajo las sábanas, mientras Jian la corre de su habitación. Más tarde, Jun descubre que cuando Jian usa las gafas, puede ver su verdadera identidad. Esta nueva información la enfurece. Al día siguiente, Jian le revela que ya sabe sobre su identidad, le confiesa que no la ha dejado de amar, y no quiere volver a dejarla ir. Jun le dice que le cree, pero aún tiene mucho rencor en su corazón, y no puede olvidar lo que le hizo hace 5 años. Le pide que le dé un tiempo para pensar las cosas, y Jian acepta, ya que realmente quiere recuperar al amor de su vida. Al día siguiente, ambos se reúnen para comer, y recuerdan sus bellos momentos juntos. En eso le entra una llamada a Jun, le informan que lamentablemente su padre ha fallecido. Jun rápidamente se dirige al hospital, pero en el camino la atosigan un grupo de reporteros. Sin embargo, Jian aparece para defender a su amada. Besa a Jun ante todos, y les dice que ella sigue siendo su esposa, y quien se atreva a hablar mal de ella, lo considerará su enemigo. Por la noche, Jian consuela a su amada, le promete no volver a lastimarla como lo hizo en el pasado. Pero minutos después, le llegan unos documentos a Jun, en donde se le informa de una supuesta traición de Jian. Jun llora, dice que nunca debió de confiar en él. Cree que Jian planeó todo,
Incluso se burló de ella con lo del aparato de mariposa. Al día siguiente, los reporteros vuelven a molestar a June en su trabajo. Pero aparece el pequeño An para darle el broche, para que no la reconozcan los reporteros. An le vuelve a llamar mamá, le confiesa que él quiere una mamá como todos sus amigos. Le promete protegerla cuando sea más grande. John le dice que aunque no puede estar con su padre, ella lo ve como su verdadero hijo. Por otro lado, un famoso diseñador extranjero organiza una fiesta por su llegada. Jian y su madre asisten. Cuando John aparece, Jian queda deslumbrado ante lo linda que luce. En eso aparece el diseñador extranjero, y John lo toma del brazo. Jian rápidamente lo reconoce, como el hombre que salía en las supuestas fotos de infidelidad de John. El diseñador revela que todos esos rumores fueron falsos, y en realidad, John es su sobrina. Por su lado, Miao siempre estuvo alegando que June era una hija ilegítima, concebida fuera del matrimonio. Pero el tío revela que la verdadera hija ilegítima es Miao. Jian aprovecha esto, y revela que Miao robó los diseños de June, y cuando se enteró de esto lo informó a la policía, y pronto irá a juicio. Miao queda humillada ante la sociedad, y enfurece. Por ello intenta herir a June, sin éxito. Está muy enojada, y quiere venganza. Por ello rapta al pequeño An. Cuando Jian y June se enteran de esto, rápidamente lo buscan desesperados. Jian recibe una llamada de Miao, ella les dice a ambos que se reúnan con ella, sin nadie más. Cuando llegan, Jian intenta negociar con Miao. Ella le confiesa que siempre ha querido que él la ame. Les ordena a ambos firmar 2 documentos, el divorcio de ambos, y uno donde John le deja los derechos de autor sobre sus diseños a Miao. Sin dudarlo, ambos firman. Miao le pregunta a Jian que si la ama, Jian le contesta rápidamente que sí, ya que quiere salvar a su hijo. Miao llora de desesperación y dice que está mintiendo. Y termina hiriendo al niño. Jian lleva a su hijo al hospital. Ahí les piden que le donen sangre al niño, la cual es muy poco común. John se sorprende y decide donarle sangre, ya que tiene el mismo tipo de sangre. Jian le confiesa que An es su hijo. Le cuenta que hace 5 años atrás, le dijeron que ella le había sido infiel, y que después abandonó a An en el hospital. Por su lado, John le dice que cuando nació el bebé, le dijeron que había muerto. Ambos entienden que se separaron por un malentendido, y deciden abrazarse, pero en ese momento, John le confiesa que está embarazada, a causa de aquella noche que pasaron juntos. Esta noticia hace muy feliz a Jian. Más tarde, An se recupera y vuelve a casa con sus padres. Al día siguiente, Jin y Jun descubren que la madre de Jin y Miao fueron las responsables de todas las mentiras de hace 5 años. Miao ya se encuentra en la cárcel por raptar al pequeño An. Y Jin destituye a su madre de la empresa y la manda a vivir a Europa como castigo. Por su lado, Chiang le revela a Jun que él también participó en aquellas mentiras de hace 5 años y también ayudó a raptar a el pequeño An, ya que odia a la familia de Jin, ya que el padre de Chiang hizo fraude en la empresa de Jin años atrás, y debido a la presión por el padre de Jiang, se quitó la vida. Después procede a raptarla. Cuando Jun despierta, Chiang la obliga a ver cómo le hará daño a Jiang. Se coloca el artefacto de mariposa, para hacerse pasar por el tío de Jun ante los ojos de Jiang. Chiang le entrega un té que le hará daño a Jin, pero el pequeño An hace que su padre se ponga los anteojos. Ahí es cuando Jin ve la verdadera identidad de Chiang, y le tira el té en la cara. Al final, Chiang es llevado a la cárcel. Meses después, el embarazo de Jun avanza. Gradualmente, ambos se van a tomar una foto familiar con el pequeño An y su tío. Y así, termina esta serie,